Nunca pensé que el día más feliz de mi hijo terminaría siendo uno de los más silenciosos de mi vida. La noticia de su ascenso llegó por boca de una vecina antes que por la suya. Me felicitó con una sonrisa y me dijo lo orgullosa que debía sentirme. Yo sonreí también, aunque por dentro me sorprendió no saber de qué estaba hablando. Al regresar a casa, tomé mi teléfono y encontré un mensaje de mi hijo enviado apenas unos minutos antes. Decía que por fin había conseguido el puesto que llevaba años esperando y que esa noche celebraría con la familia y algunos amigos. Le respondí enseguida con un corazón y un sencillo: estoy muy orgullosa de ti, hijo. Esperé unos segundos, pensando que enseguida escribiría la dirección o la hora de la reunión. No llegó nada más. Intenté convencerme de que quizá todavía estaba ocupado. Pasó una hora, después otra. Encendí la televisión para distraerme, pero no escuchaba lo que decían. Solo miraba el teléfono, esperando ese mensaje que nunca apareció. Al caer la tarde comprendí la verdad sin que nadie tuviera que decirla. No estaba invitada. La aceptación de esa realidad dolió más que cualquier discusión. No hubo gritos, ni reproches, ni palabras crueles. Solo una ausencia. Y a veces las ausencias pesan mucho más que las ofensas. Me senté junto a la ventana desde donde podía ver la calle. Recordé cuando mi hijo era pequeño y corría hacia mí enseñándome cada dibujo que hacía en la escuela. Siempre decía que cuando fuera grande yo estaría en primera fila de todos sus logros. En aquella época no existían secretos entre nosotros. Celebrábamos con un pastel sencillo, unas velas torcidas y muchas risas. Nunca importó cuánto dinero había, siempre había un lugar para mí en la mesa. Con los años todo empezó a cambiar tan despacio que apenas lo noté. Primero dejaron de visitarme los domingos. Después comenzaron las llamadas apresuradas. Más tarde llegaron las excusas: demasiado trabajo, mucho tráfico, compromisos de última hora. Yo siempre encontraba una explicación para proteger la imagen del hijo que había criado con tanto amor. Era más fácil pensar que estaba ocupado que aceptar que me estaba dejando atrás. Mientras preparaba una taza de té, escuché las notificaciones de las redes sociales. Las fotografías comenzaron a aparecer una tras otra. Mis sobrinos sonriendo, mi nuera levantando una copa, mis nietos abrazando a su padre. Incluso algunos vecinos estaban allí. La mesa estaba llena de comida, flores y globos dorados. Observé cada imagen con calma. No buscaba un regalo ni un reconocimiento. Solo quería encontrar un rincón vacío donde pudiera imaginar que había estado sentada. No existía. Apagué el teléfono con las manos temblando y respiré hondo. Por primera vez dejé de inventar excusas para los demás. Comprendí que el dolor no nacía por perder una cena, sino por descubrir que, poco a poco, habían aprendido a celebrar su felicidad sin pensar siquiera en compartirla conmigo. Esa noche la casa se sintió más grande que nunca. El reloj seguía avanzando con el mismo sonido de siempre, pero cada segundo parecía preguntarme cuánto tiempo llevaba aceptando migajas de atención creyendo que eran muestras de cariño. No encontré una respuesta, solo un silencio que, por primera vez, empezó a decirme la verdad. Ya era de noche cuando el teléfono volvió a vibrar. Pensé, por un instante, que mi hijo finalmente se había dado cuenta de mi ausencia. Imaginé un mensaje sencillo: mamá, perdón, ven, todavía estamos aquí. No necesitaba una gran explicación. Solo quería sentir que aún ocupaba un lugar en su corazón. Abrí la conversación con una mezcla de esperanza y nervios. Las palabras eran pocas. Mamá, come las sobras de la nevera. Nada más. Ni un ¿cómo estás? Ni un felicidades por todo lo que hiciste para que yo llegara hasta aquí. Solo una instrucción escrita con la misma frialdad con la que alguien deja una nota para recordar apagar una luz. Leí el mensaje varias veces, convencida de que quizá faltaba otra parte. Esperé unos minutos. La pantalla permaneció inmóvil. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Curiosamente, cuando el dolor es demasiado grande, las lágrimas parecen esconderse. Me quedé mirando mi reflejo en la ventana de la cocina mientras la nevera hacía ese ruido constante que siempre pasa desapercibido. Aquella noche sonaba como si llenara toda la casa. Abrí la puerta del refrigerador. Allí estaban algunos recipientes de plástico. Un poco de ensalada, arroz
unas porciones de carne y un pedazo de pastel, todo cuidadosamente guardado. Comprendí entonces que habían pensado en mí, pero no para sentarme a su lado, solo para dejarme lo que había sobrado. Cerré la puerta despacio. No sentí rabia. Sentí algo mucho más difícil de explicar. Era la tristeza de descubrir que, sin darme cuenta, había aceptado durante años pequeñas señales que anunciaban ese momento, las llamadas cada vez más cortas, las visitas canceladas, las conversaciones donde nadie me preguntaba cómo estaba. Yo siempre respondía con una sonrisa, porque pensaba que el amor de una madre debía comprenderlo todo. Esa noche entendí que comprender no significa desaparecer. Miré la mesa vacía del comedor. Recordé los cumpleaños que organicé para mi hijo cuando apenas teníamos dinero. Preparaba su comida favorita aunque yo renunciara a comprarme un abrigo nuevo. Pasaba noches cosiendo disfraces para sus festivales escolares y trabajaba horas extras para que pudiera estudiar sin preocupaciones. Nunca llevé la cuenta de esos sacrificios porque una madre no ama esperando recibir algo a cambio. Sin embargo, el respeto nunca debería convertirse en un premio imposible de alcanzar. Respiré profundamente y volví a mirar el mensaje. En lugar de responder de inmediato, dejé el teléfono sobre la mesa. Caminé hasta mi habitación, abrí el armario y observé mi ropa durante varios minutos. Mis dedos recorrieron un vestido azul que no usaba desde hacía meses. Era el mismo que había llevado el día de mi jubilación, cuando aún creía que comenzaba una etapa llena de reuniones familiares y tiempo compartido. Lo saqué con cuidado. Después elegí unos zapatos cómodos y un collar sencillo que había pertenecido a mi madre. Me peiné con calma, como si estuviera preparándome para una ocasión importante. No porque esperara impresionar a nadie, sino porque comprendí que aún merecía dedicarme ese mismo cariño que siempre entregué a los demás. Regresé a la cocina, tomé el teléfono y escribí una única palabra: vale. Pulsé enviar, luego apagué las luces de la casa, cerré la puerta con tranquilidad y salí a la calle. No sabía que aquella decisión silenciosa cambiaría algo mucho más profundo que una simple noche de soledad. Esa caminata sería el primer paso para dejar de vivir esperando un lugar en la mesa de otros y empezar, por fin, a encontrar un lugar digno para mí misma. El aire de la noche era fresco y tranquilo. Caminé despacio, sin un destino fijo al principio. Durante años había sentido que cada paso de mi vida giraba alrededor de mi familia, de sus horarios, de sus necesidades y de sus celebraciones. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, nadie esperaba nada de mí. Descubrí que ese vacío también podía convertirse en libertad. Entré en una pequeña cafetería que permanecía abierta hasta tarde. Pedí una taza de chocolate caliente y me senté junto a la ventana. A mi alrededor había personas conversando, riendo y compartiendo historias sencillas. Nadie conocía mi nombre ni mi tristeza. Sin embargo, en aquel lugar me sentí menos sola que en mi propia casa. Saqué una libreta que llevaba meses guardada en el bolso. Hacía años que disfrutaba escribir, pero siempre encontraba una razón para dejarlo para después. Esa noche anoté una sola frase: el respeto también empieza por la forma en que me trato a mí misma. Me quedé observando aquellas palabras durante varios minutos. No parecían importantes, pero despertaron una calma que llevaba mucho tiempo buscando. Cuando terminé mi bebida, pasé por una floristería que aún estaba cerrando. Compré un pequeño ramo de flores blancas. No era un regalo para nadie. Era para la mesa de mi casa, esa misma mesa donde tantas veces había esperado visitas que nunca llegaron. Regresé lentamente. Al entrar, acomodé las flores en un jarrón de cristal. Encendí una lámpara y puse música suave. Después preparé una cena sencilla con ingredientes frescos. No abrí los recipientes con las sobras que seguían en la nevera. Aquella decisión no era un gesto de orgullo, era una manera silenciosa de recordarme que también merecía una comida preparada con cariño. Dormí profundamente por primera vez en semanas. A la mañana siguiente me desperté temprano para salir a caminar al parque. Apagué el teléfono antes de salir. No quería pasar el día esperando un mensaje que quizá nunca llegaría. Mientras tanto, mi hijo y el resto de la familia regresaban de la celebración. Reían todavía por algunas anécdotas de la noche anterior.
Al abrir la puerta de mi casa, esperaban encontrarme sentada frente al televisor o dormida en el sillón, como tantas otras veces. Pero encontraron otra escena. La casa estaba limpia y llena de luz. Las flores blancas ocupaban el centro de la mesa. Los recipientes con las sobras seguían intactos dentro de la nevera. Sobre el comedor no había platos usados ni señales de una cena improvisada. Solo había una pequeña nota escrita con mi letra. Decía: «Gracias por pensar en mí. Anoche decidí regalarme una cena que me recordara cuánto valgo». Ninguno dijo una palabra. Mi hijo leyó la nota una segunda vez. Después levantó la vista y recorrió la casa lentamente. Era como si por primera vez estuviera viendo el lugar donde había crecido. Las fotografías familiares seguían en las paredes. Los recuerdos seguían allí. Lo único que había cambiado era la mujer que los había cuidado durante tantos años. Mi nuera dejó las llaves sobre la mesa sin hacer ruido. Mis nietos miraban alrededor con una expresión que mezclaba sorpresa y confusión. Nadie sabía qué decir porque no había gritos, reproches ni acusaciones que responder. Solo existía un silencio profundo. Y en ese silencio comprendieron algo que ninguna discusión habría podido enseñarles. No me había marchado para castigarlos. Había salido para dejar de abandonarme a mí misma. Ese descubrimiento convirtió aquella casa en el lugar más silencioso que cualquiera de nosotros había conocido. Los días que siguieron fueron diferentes. No porque mi familia cambiara de un momento a otro, sino porque yo dejé de vivir pendiente de cada llamada, de cada invitación y de cada silencio. Comprendí que había pasado demasiados años esperando que alguien más confirmara el valor que siempre había tenido. Mi hijo comenzó a escribir con más frecuencia. Sus mensajes eran cortos al principio. Me preguntaba cómo estaba o si necesitaba algo. Yo respondía con cariño, pero sin aquella ansiedad que antes me hacía contestar en segundos. Había descubierto que querer a alguien no significa renunciar a la tranquilidad propia. Una tarde llamó a mi puerta. Cuando abrí, lo vi sosteniendo una pequeña bolsa de pan dulce que solía comprar cuando era niño. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Sus ojos parecían más cansados que de costumbre. «Mamá, ¿podemos hablar?». Asentí y preparé café, como siempre había hecho. La diferencia era que esta vez no tenía miedo de la conversación. Ya no necesitaba convencerlo de que me quisiera. Solo quería escuchar la verdad. Después de varios minutos de silencio, bajó la mirada. «No me di cuenta de todo lo que te estaba haciendo sentir». No respondió esperando que yo lo tranquilizara, ni buscó justificar cada decisión. Simplemente dejó que aquellas palabras permanecieran entre nosotros. Yo respiré despacio. «El dolor más grande no fue quedarme sola aquella noche», le dije con calma. «Fue descubrir que habías empezado a verme como alguien que siempre estaría disponible, incluso cuando olvidabas darme un lugar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No discutió. No intentó cambiar mi recuerdo por el suyo. Solo escuchó. Aquello fue suficiente. Comprendí que las disculpas sinceras nacen cuando el silencio obliga a mirar lo que antes se ignoraba. Nuestra relación no volvió a ser exactamente la misma. Las heridas profundas necesitan tiempo para convertirse en cicatrices, pero poco a poco empezamos a construir algo diferente, ya no basado en la costumbre, sino en el respeto. Mientras tanto, mi vida también siguió creciendo. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Conocí mujeres que también habían pasado años olvidándose de sí mismas mientras cuidaban de todos los demás. Compartíamos café, libros y conversaciones que terminaban en sonrisas. Descubrí que aún tenía mucho por aprender y mucho por ofrecer. Volví a cuidar mi pequeño jardín. Cada mañana regaba las plantas mientras el sol iluminaba las flores blancas que había comprado aquella noche. Se convirtieron en un recordatorio silencioso de la decisión que cambió mi vida. No esperé otra invitación para sentirme importante. No esperé otra celebración para sentirme querida. Aprendí que una mesa puede estar llena de personas y aún así dejar a alguien completamente solo. Pero también descubrí que una taza de café, un buen libro y la paz de una conciencia tranquila pueden llenar una casa entera de esperanza. Con el tiempo, mi hijo volvió a invitarme a compartir momentos con la familia. Algunas veces acepté. Otras preferí quedarme en casa o salir con mis nuevas amigas. Ya no elegía desde el miedo a ser olvidada,
sino desde el deseo sincero de estar donde existiera respeto. Hoy, cuando alguien me pregunta cuál fue el momento que cambió mi vida, no hablo del ascenso de mi hijo, ni del mensaje que me pidió comer las sobras de la nevera. Hablo de la noche en que respondí simplemente, vale. Cerré la puerta de mi casa y salí a buscar la compañía de la única persona que nunca debía volver a abandonar, yo misma. Porque el amor verdadero comienza cuando dejamos de mendigar un lugar en la mesa de otros y aprendemos, con serenidad y dignidad, a reservar un lugar para nosotros en nuestra propia vida.